Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar nuestra investigación que lleva por nombre El papel de Uruguay en la integración regional de América Latina, que tiene como propósito exponer un breve análisis de la República Oriental del Uruguay, así como su papel en la integración regional por medio de diferentes aspectos, como la política general, la política exterior, la economía y la cultura. Por lo que dividimos nuestra investigación en 5 capítulos más una conclusión que serán llevados a cabo por alumnos de séptimo semestre de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Les recuerdo a mis compañeros expositores que cuentan con 5 minutos y al final concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos. Sin más por el momento, comenzamos con los antecedentes históricos a cargo de Velázquez Ramos, Suriel Javier. Adelante. Buenos días, compañeros. Gracias. Bueno, la importancia de los antecedentes históricos tienen el contexto histórico para que nosotros podamos entender de mejor manera y de manera más profunda la historia de Uruguay. Uruguay formó parte del virreinato del Río de la Plata desde la época colonial. Desde ese tiempo se vio influido por la intervención de Gran Bretaña, dado que en este territorio de Uruguay era un territorio estratégico para la libre navegación de la región y constituía una vía de ingreso a través del Río de la Plata a toda la Cuenca de la Plata. Es hasta 1830 que Uruguay consigue su independencia, proclama su constitución y se convierte en la República Oriental de Uruguay. Termina su forma de gobierno como una representación republicana y delega el ejercicio de la soberanía en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Es el caso del siglo XIX, que tenemos los antecedentes que tuvo con la relación con Gran Bretaña. Desde 1838 hubieron diversos intentos para poder crear un lazo con el gobierno británico. La propuesta era crear un protectorado similar a lo que regía sobre las Islas Jónicas. Sin embargo, todos esos intentos fracasaron, fueron rechazados por el gobierno británico. Es entonces cuando el Imperio de Brasil toma influencia en la región de Uruguay y se firman unos tratados. En 1851 empezó el primero, el cual es el Tratado de Alianza, el cual estipulaba que Brasil iba a ser el garante de la Constitución y quien velaría por la seguridad interna de Uruguay. De ser necesario, intervendría para poder establecer el orden. Es esta relación la cual los llevó a una invasión que tuvieron con Paraguay, una guerra, que se formó la Triple Alianza, que era Argentina, Uruguay y Brasil. Eso trajo consecuencias negativas en la región, dado que había una discusión entre la abolición de la esclavitud que estipuló Uruguay y el comercio que hacía el emperador Pedro II de tráfico de esclavos. Hasta el periodo de Lorenzo Bacle fue que se retornó a una relación con Gran Bretaña. Se empezó un endeudamiento con la banca inglesa y una aplicación de una diplomacia pendular. La entrada de inversión extranjera tanto en las áreas de agua, gas y telégrafo y el ferrocarril empezaron por parte de empresas extranjeras. Este tiempo es conocido Uruguay como la Suiza de América por el desarrollo económico que generó. La siguiente, por favor. En los hechos internacionales, tanto la Primera Guerra Mundial como el crack del 29 fueron los que influyeron para que la economía de Uruguay pasara a un modelo económico de sustitución de importaciones. Tuvieron un proceso de proteccionismo, el cual lastimó su relación con Gran Bretaña al empezar empresas como la ANCAP, una empresa de hidrocarburos que pertenecía al Estado. Es entonces cuando en 1931 se celebra una conferencia económica de Montevideo, que tenía por objeto la defensa de las exportaciones. Sin embargo, esto no logró llegar a mayores, porque en 1933 la República Oriental de Uruguay entra en una dictadura, la dictadura Terra. Después de que finaliza la dictadura Terra en 1941, dadas las condiciones de la Segunda Guerra Mundial, se volvió a reunir una conferencia regional de La Plata, que congregó de nuevo a los países del Cono Sur para concertar acciones con el fin de proteger las exportaciones, fomentar el comercio intrarregional y promover la industrialización. Esto propició que en 1948 se creara la Comisión Económica
para América Latina, la que conocemos como hoy en día la CEPAL. Cabe aclarar que en este momento no se incluía el área del Caribe hasta 1984. Entre los objetivos era promover los tratados multilaterales. Es por ello que en 1960 se promovió el Tratado de Montevideo y que se crearan las primeras instituciones como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Entre 1960 y 1980, de nuevo Uruguay cae en una dictadura, en el caso de Juan María Bordaberry. Esto complicaba la política exterior en la región y demostraba la inestabilidad. Después de la dictadura de Juan María Bordaberry, en 1980 se firma el Tratado de Montevideo, se ratifica, donde se instauró la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Esta abrió la posibilidad para concretar acuerdos entre los diferentes países de la región. Este periodo se conoce como un periodo de regionalismo abierto, dado que se establecían tratados tanto bilaterales como multilaterales para poder crear ciertas regiones, como es la Comunidad Andina de Naciones, el Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica, CAUCE, y el Protocolo de Expansión Comercial. Y en las siguientes tablas les muestro un poco de los resultados de esto de regionalismo abierto. Las siguientes tablas, por favor. Dari. Aquí el aumento de año con año con respecto a 1984 y en los años de 1993 y 1994, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Es todo por mi parte. A continuación, Uruguay y su papel en la integración regional desde la perspectiva cultural, a cargo de López Aguilar Brenda Mariana y su servidora Villegas Bautista Dariana. Muy bien. Para entender el contexto de la riqueza cultural en la que se desarrolló la cultura uruguaya, tenemos que entender el territorio y la diversidad étnica que le permitió este desarrollo. En la actualidad, a Uruguay se le conoce como República Oriental de Uruguay, su capital es Montevideo. Tiene 176.215 kilómetros cuadrados dividido en 19 departamentos. Y como dato geográfico importante, colinda al norte con Brasil y al oeste con Argentina. En cuanto a los orígenes de su diversidad étnica, los podemos dividir en dos, el europeo y el indígena. El europeo busca una sociedad homogeneizada por medio de las inmigraciones europeas del siglo XIX, es decir, una sociedad trasplantada. Estas inmigraciones fueron llevadas a cabo principalmente por españoles e italianos que gracias al escenario internacional en el que se desarrollaron, lograron perpetuarse hasta la creación del Estado moderno uruguayo, hasta lograrlo denominar la Suiza de América. Sin embargo, gracias al estudio del arqueólogo y antropólogo uruguayo José María López Mas, podemos poner en perspectiva qué tan homogénea se encuentra la sociedad uruguaya, con el denominado problema indígena, en el que asegura que existió una exclusión y eliminación de pueblos nativos, ya sea charrúas, minuanes, guaraníes o chanas, que se asentaron en el río Uruguay y en la cuenca del Río de la Plata. Prueba de esto es el censo realizado en el 2011 por el Instituto Nacional de Estadística, en el que el 2.4% de la población se identificaba de raza indígena y el 89.9% de raza blanca. Antes de conocer más a fondo las características de la cultura uruguaya, les explicaré algunas características de la cultura popular, con la cual se identifican internacionalmente y que incluso comparten con algunos países latinoamericanos. Entre ellos se encuentra la yerba mate, la cual es una infusión de diferentes hierbas, servido en este pequeño coquito que vemos aquí, que en realidad es una calabaza. Esta bebida la comparten con Paraguay, Argentina, pero Uruguay es el principal consumidor.
Una característica musical es el tango, con el cual comparten obviamente con Argentina, con que incluso comparten una controversia acerca de la nacionalidad de una de las figuras históricas del mismo, Carlos Gardel. Y por último, tenemos una característica con la que nosotros nos podemos identificar, que es el fútbol, ya que es el deporte por excelencia en Uruguay y hasta su selección nacional la conocen como la celeste. Entrando con los tipos de festividades, las festividades consagran la expresión viva de la riqueza cultural y étnica de la nación, por la que lo podemos dividir en 7 tipos. Las étnicas, las cuales son la celebración de raíces comunes con expresiones culturales como la danza y la música. Las religiosas, que tienen el propósito de celebrar figuras de fe y símbolos espirituales. Y uno de los más característicos, el carnaval, en el cual por medio de fiestas y desfiles se busca romper socialmente con lo establecido y lo políticamente correcto. Como dato curioso, el Carnaval de Uruguay es el más largo del mundo. Las artistas, que engloba la conmemoración alrededor de la figura de José Gervasio Artigas, el cual es considerado héroe de la nación. De la producción, la que celebra la producción local de las comunidades, ya sea de origen de la tierra o animales locales. Las folclóricas, las cuales buscan la difusión y homenaje de ciertas tradiciones y costumbres criollas. Y por último, las de camaradería, en las cuales se celebra la unión de identidades de diversos clubes. Después de esta clasificación, me gustaría presentarles 3 de las fiestas que más me llamaron la atención. La primera es, obviamente, una que gira en torno acerca de la bebida más famosa uruguaya, la fiesta del mate y encuentro gaucho, que se lleva a cabo en el departamento de San José, en la que se celebra el consumo de esta bebida en la localidad. La siguiente es la fiesta del migrante, la cual es clasificada como étnica y llevada a cabo en su capital, Montevideo, en la que se celebra esta cultura inmigrante con la que se desarrolló la sociedad uruguaya. Y por último, la que más me llamó la atención es la fiesta del arroz, la cual se celebra en el departamento de Cerro Largo y gira en torno a la producción, consumo del arroz en la localidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre la integración y la cultura, que la cultura forma la unión de los individuos y las comunidades a partir de una lengua, religión, historia o tradiciones en común, así como prácticas, que estas a la vez desarrollan experiencias y conocimientos que al transmitirlos causan una formación de identidad y un sentido de pertenencia. En una época de globalización, el papel de Uruguay dentro de la región de América del Sur parece ser favorable, pues en su configuración cultural, los derechos humanos tienen un gran valor para para la comunidad uruguaya, por lo que se encuentra en una disyuntiva la sociedad entre los valores de la sociedad moderna y de la sociedad postindustrial. Como el consumo cultural era un factor para que definía la clase social dentro de la población uruguaya. Esto debido a que como es una comunidad dividida, como ya lo mencionó mi compañera, que se desarrolló en base a la migración de diferentes comunidades de otros lugares y se concentró principalmente en Montevideo. Sin embargo, actualmente existe una lucha por descentralizar el consumo cultural y que este no sea un factor de distinción. Y como ejemplo de consumo cultural de los uruguayos, tenemos que es el cine, la música, teatro, ópera, visitas al museo, fútbol. Sin embargo, también para la sociedad es importante que las prácticas culturales tradicionales se mantengan, ya que son una herencia del pasado. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, como se mencionó, en la época de globalización, el fomentar un intercambio cultural es sustancial, ya que este ha ejercido influencia dentro del sector económico, por lo que los estados deben tomar una responsabilidad dentro de las relaciones económicas, políticas y comerciales, con el objetivo de impulsar la integración y la cooperación entre los estados de la región. De acuerdo con la UNESCO, las industrias culturales y creativas
son sectores dinámicos y en rápida expansión de la economía mundial. Estas industrias son las que aportan al crecimiento, diversifican las economías nacionales, generan ingresos y crean empleos a través de actividades económicas como lo es el turismo. Además de que amplían diferentes oportunidades a las comunidades para que participen dentro de esta promoción de diversidad cultural, pero para las ONGs esta inclusión de diferentes factores culturales ha sido un desafío, pues esto implica poner en una misma dirección un interés colectivo con el fin de lograr esa integración, por lo que es necesario utilizar propuestas de cooperación e integración, ya que los elementos culturales influyen en la representación nacional a través del intercambio de los bienes y producciones culturales de la comunidad hacia las demás comunidades de la región. Siguiente, por favor. Como ejemplo de integración, tenemos el caso del Mercosur Cultural, creado en 1995. Este se encarga de profundizar los vínculos culturales y sociales a través de una agenda regional con programas, proyectos y actividades orientadas a la promoción y el fortalecimiento de la cooperación. Esto se logra a través de la reunión de ministros de la cultura, el cual está integrado por las máximas autoridades de la cultura de cada uno de los estados parte. Asimismo, el objetivo de esta reunión de ministros es el intercambio de ideas y de lineamientos sobre la integración de los actores culturales de la región, así como avanzar en temas de cultura con la finalidad de fortalecerlas. Asimismo, este Mercosur Cultural a la cultura le asigna el rol fundamental como un factor fundamental dentro de las relaciones internacionales y de los procesos de integración, pues esta cultura permite la facilidad de cooperación y conocimiento entre las sociedades, no solo en un aspecto diplomático, sino que también utilizan instituciones culturales, asociaciones y proyectos de sociedad civil, por lo que podemos notar que en este escenario hay más participación de otros actores. Por otro lado, Uruguay dentro de esta instancia resalta que la cultura es un eje transversal de la construcción de ciudadanos plenos y debe citarse por encima de las cuestiones políticas de los países con la finalidad de construir la unidad latinoamericana. Y eso sería todo de mi parte. A continuación, Uruguay y su papel en la integración regional desde la perspectiva económica, a cargo de Macías Gamboa Carmen Abigail y Nicoletti Pérez María Fernanda. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, no vamos a profundizar mucho en la economía uruguaya, sin embargo vamos a mencionar algunos puntos importantes, como primeramente pues que Uruguay se considera una de las mejores economías del mundo, a pesar de que no es de las más grandes, ni siquiera de Latinoamérica comparada con la de México y con la de Brasil. Sin embargo, aún a pesar de la pandemia, ha logrado sobrellevar, más bien sacar adelante su sistema financiero a través de políticas pues que le benefician. Vamos a tener que, en la historia de Brasil solamente ha pasado por dos crisis económicas, la primera en 2002, que surgió en consecuencia de una repercusión por el argentinazo que surgió en 2001, que fue la crisis en Argentina, en la cual pues Uruguay se vio afectado debido a los bancos que cayeron en Argentina y también pues políticas internas en el mismo Uruguay que habían venido decayendo desde los 90s. Posteriormente se recuperan debido a las reformas y a las leyes implementadas para llevar a cabo pues el rescate financiero, y posteriormente pues no sufre otra crisis hasta llegada a la pandemia, y esta pandemia pues en el 2020 retrajo el PIB de Uruguay en un 5.9%. Sin embargo, pues se ha recuperado y esperan que este año pues crezca entre un 2.7% y un 3%. Y bueno, respecto a la integración uruguaya, vamos a tener que hablar de comercio exterior, ya que pues la globalización ha orillado a Uruguay, así como a todos los países del mundo, pues a buscar nuevas rutas, nuevas fronteras, bueno, rebasar esas fronteras y buscar nuevos mercados en el exterior. Por lo que tenemos que dos autoras, Rosa Osimani y Rosina Stoy,
nos hablan de que podemos periodizar en dos, bueno, bien dividir en dos partes la apertura de Uruguay hacia el exterior. Sin embargo, pues existen muchos antecedentes debido a que Uruguay pues siempre ha representado un territorio estratégico para el comercio, desde su colonia hasta su independencia y pues ahora como país independiente y soberano de América. Entonces tenemos que se considera por estas autoras que de 1974 a 1990 abre su economía, es decir, a partir de los 60 se empieza a promocionar la reducción de aranceles, que incluso disminuyen de un 300% pues hasta un 40% hasta 1990. Y después vamos a tener en 1900, ay, aquí me equivoqué, le puse 1990 a 1991, pero el 91 al 2005, ya que en el 91 pues se firma más bien el Tratado de Asunción bueno, más bien que da origen al Mercosur, con quien, bueno, con esta organización o con este tratado, pues logra abrir ampliamente sus fronteras hacia los países latinoamericanos del sur que forman parte de él. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos observar una gráfica que no está actualizada al día de hoy, sin embargo, no ha cambiado mucho la distribución a comparación de que pues China ha obtenido una importancia en la importación de productos uruguayos en los últimos 5 años. Sin embargo, pues más o menos se mantiene así. Brasil es el país por excelencia principal para las exportaciones uruguayas y pues los principales productos que exporta Uruguay son los alimentos. Brasil pues es el primero. Posteriormente tendríamos a China, que a los últimos años ha obtenido un gran incremento en las importaciones uruguayas, debido a que pues Uruguay se ha dedicado a exportar productos como carne bovina, que pues antes se dedicaba a Argentina, pero pues la incapacidad de Argentina de exportar estos productos le ha dado a Uruguay la oportunidad de hacerlo. Entonces, pues esto le ha beneficiado positivamente. Y como podemos observar en la tabla, los intereses de exportación de Uruguay no están concentrados en América Latina, sino nada más en los países que forman parte del Mercosur, y en los demás no hace tanto caso y no están concentrados ahí sus intereses. Sin embargo, podemos observar también que para Europa y, bueno, sí, para Europa, pues sus intereses están muy marcados de este lado. Es decir, Uruguay está buscando expandir sus fronteras, pero no como dentro de la región, no está buscando una integración tanto regional, sino buscar otros, pues sí, otros países que sí tengan pues mayor avance económico y demás. De hecho, en su informe mensual de este mes, bueno, más bien de octubre de este año, pues habla de la importancia de abrir sus rutas comerciales y de establecer un intercambio comercial entre Uruguay y los Emiratos Árabes Unidos. Esto con la intención pues de impulsar la inserción internacional de bienes y servicios uruguayos. Entonces podemos observar que los intereses de Uruguay en realidad están enfocados en otras regiones, excepto América Latina, menos de que sea el Mercosur. Entonces, eso sería todo por mi parte. Gracias. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Tratado de Montevideo. Durante la segunda mitad del siglo XIX surgieron las primeras institucionalizaciones en materia económica, como lo fue el Tratado General de Integración Económica de Centroamérica y el Tratado de Montevideo de 1960, los cuales dieron existencia a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, o como la conocemos, la ALA, cuya finalidad era el establecimiento de un mercado común entre las naciones de Centroamérica, perdón. Pero en 1980 se renovaría el Tratado de Montevideo, esto para ampliar la lista de países participantes que estaban decididos a abrir sus fronteras. Este tratado originó la formación de la Asociación Interamericana de Integración, o bien la ALADI, que tiene como objetivo la formación de una zona de libre comercio donde exista un mercado latinoamericano en común y que a la vez sea flexible hacia las negociaciones bilaterales y subregionales, con la visión de abandonar esta cláusula de la nación más favorecida. Entre los países que se suscribieron al tratado se encontraba claramente la República de Uruguay, además de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
Este acuerdo fue un impulso para la integración económica, ya que permite desarrollar un marco de cooperación que puede convertirse en un papel esencial del desarrollo económico de los países miembros. Asimismo, este tratado tiene una visión geográfica muy amplia, lo que abre las puertas de la región a la cooperación y a la convergencia con otros países y al área de integración de América Latina. Siguiente, por favor. Ahora bien, hablemos sobre el papel de Uruguay en el mercado común del sur o bien Mercosur. Este es un mercado conformado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, perdón, al cual en fases posteriores se incorporaron Venezuela y Bolivia. Este está caracterizado por una ambiciosa propuesta de integración económica y que optó por el formato de unión aduanera, ya que de esta forma era más fácil establecer los acuerdos preferenciales y que posibilitó una integración regional más profunda, además de que permitiría eliminar este régimen de origen. Por tanto, se hizo posible una circulación más universal del comercio regional. Otro motivo por el que también se destinó la unión aduanera es porque se puede ampliar el poder de negociación entre la región con terceros mercados. Bueno, con su entrada al mercado, Uruguay obtuvo un acceso preferencial a un mercado 46 veces más grande que el suyo. Cuando recién entró a la organización, el país participaba solo con el 1.5% de su población total y registraba la tasa de crecimiento poblacional más baja. Su importancia medida por la participación en producción era mayor con el 2.1%, lo que indicaba que el ingreso per cápita era más alto que el promedio regional. Ahora bien, midiendo la relevancia del país por la participación en las importaciones con origen extrarregional, este valor alcanzaba incluso el 2.3%. Por tanto, Uruguay evidenciaba tener una gravitación bastante mayor si se considera que su participación en el comercio interregional era del 8.6%. Aunque para Uruguay la integración económica siempre ha representado un instrumento más con el cual puede superar la restricción que impone su mercado tan reducido, bueno, su mercado interno. La tecnología que ofrecía el Mercosur para la producción de bienes manufactureros determinaba que las economías de escala tuvieran un papel preponderante en el establecimiento de las condiciones de producción competitivas y por esto, como la escala de producción era mayor, los costos de medios de producción se reducirían. Aunque este mercado se conformó por economías con asimetrías en sus niveles de desarrollo, en términos comparativos estas diferencias no representaban una magnitud tan relativa comparándolo con otros procesos de integración, ya que los países siempre han buscado mantener un margen de maniobra para los intereses nacionales antes de los intereses de los vecinos y así cubrirse ante estas asimetrías. Ahora bien, hablando en un plano más actual, el 1 de marzo del 2020 se asumió un nuevo gobierno encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, que en el margen de la pandemia no pudo frenar pues sus promesas de campaña, las cuales en materia de política comercial internacional apuntan hacia el aperturismo. Pretendía que el Mercosur lograra un mejor funcionamiento y concretara nuevos acuerdos comerciales. Asimismo, buscaba lograr acuerdos de forma bilateral con países terceros. Sin embargo, estamos recién a 2021 y se sigue trabajando en esto. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora bien, sus intereses económicos. Con toda esta información podemos observar que Uruguay, al igual que muchos estados americanos, está interesado en abrir sus mercados hacia el resto de los continentes, sin prestar atención especial a los países latinoamericanos realmente, siempre y cuando no compartan fronteras con él, claro. Esto evidentemente es una parte de su memoria colonial al haber sido un territorio estratégico para el comercio de Europa desde la 20 conquista. segundos. Claro, que se ha mantenido y ha despertado el interés de los uruguayos a exportar sus productos principalmente hacia Europa y recientemente hacia China. Por esto, la integración económica y de mercado en América Latina sigue representando un ideal que al menos esta nación no está un 100% interesada en realizar en términos económicos. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias. A continuación, el papel de la política interna uruguaya en la integración regional latina a cargo de García Flores Pamela Alexandra y Cruz Gilérica. Adelante, por favor. Sí, gracias.
Como se ha mencionado anteriormente, Uruguay es un país que ha fomentado su interés por ser parte de la integración regional de América Latina desde que ésta se va consolidando en el escenario internacional. Por ende, es preciso ubicar el espacio geográfico del país en cuestión. La República Oriental de Uruguay está ubicada en la región de Sudamérica y colinda con Brasil al norte y al oeste con Argentina, mientras que sus costas se encuentran en el Océano Atlántico por el sur y este. En cuanto a los recursos naturales que posee, podemos destacar que cuenta con amplias extensiones de tierras fértiles, energía hidroeléctrica, minerales menores como hierro, manganeso, carbón y oro. Sin embargo, estos no son suficientes ni rentables económicamente para su explotación. Por lo tanto, los minerales de construcción son los más explotados del país. Entre ellos nos encontramos piedra, balasto y arena. También cuenta con extensos recursos hídricos, logrando que la pesca sea de sus principales recursos naturales. Por lo que respecta a la distribución territorial, Uruguay se organiza en 19 departamentos, dejando a Montevideo como la capital del país. Asimismo, los gobiernos de cada uno de los 19 departamentos se organizan con dos órganos fundamentales, el intendente municipal y la junta departamental. Siguiente, por favor. Por otra parte, la estructura política del país ha tenido varias transiciones a lo largo de su historia como nación independiente, logrando que Uruguay cuente con 6 constituciones a lo largo del tiempo. La vigente es perteneciente al año de 1967. Adentrándonos a la estructura política, la misma constitución nos dice que la República Oriental de Uruguay es un estado unitario, democrático y descentralizado de carácter presidencialista, cuyo gobierno se divide en 3 poderes independientes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Con relación al poder ejecutivo abordada en el artículo 149 de la Constitución, establece que estará encabezado por el presidente de la República, que simultáneamente es el jefe de Estado y de Gobierno. Actuando en acuerdo con el ministro, es electo junto con el vicepresidente mediante elección popular directa, efectuada cada 5 años con posibilidad de reelección, pero no de forma inmediata. Por otro lado, el Poder Legislativo reside en la Asamblea General, que según el artículo 83 de la Constitución se compone de una Cámara de Senadores de 31 miembros, siendo el vicepresidente el presidente de la misma, y una Cámara de Representantes de 99 miembros. Las elecciones para el Parlamento se celebran simultáneamente con la elección presidencial. La elección de dichos representantes o diputados es por departamento, mientras que los senadores se eligen a escala nacional. Cada uno de los 19 departamentos de Uruguay es encabezado por un intendente elegido popularmente, siguiendo con el Poder Judicial, que en el artículo 233 de la Constitución establece que está encabezado por la Suprema Corte de Justicia, compuesta por 5 miembros, junto con los tribunales y juzgados, cuyos miembros son nombrados por la Asamblea General mediante una mayoría de 2/3. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, el sistema de partidos es multipartidista, pues actualmente Uruguay cuenta con 11 partidos políticos habilitados para participar en las elecciones nacionales, departamentales y municipales, pero de los cuales solo destacan 3, que son el Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio. En primer lugar, el Partido Colorado ha gobernado Uruguay en 3 ocasiones, las primeras 2 por Julio María Sanguinetti en 1985 a 1990 y de 1995 a 2000, y finalmente del 2000 a 2005 con Jorge Batlle. En segundo lugar está el Partido Nacional. Ha gobernado el país en 2 ocasiones, de 1990 a 1995, por Luis Alberto Lacalle Herrera y en la actual legislatura encabezada por Luis Lacalle Pou. Y en tercer lugar está la coalición Frente Amplio, integrada por numerosos grupos y partidos políticos de izquierda. Ha gobernado Uruguay en 3 ocasiones, la primera de 2005 a 2010 con Tabaré Vázquez, en segundo lugar en el 2010 a 2015 con José Mujica y finalmente de 2015 al 2020 nuevamente con Tabaré Vázquez. Es importante recalcar que la mayoría de los presidentes mencionados jugaron un papel importante para que Uruguay tenga un lugar dentro de la integración regional de América Latina, pero esto lo abordaremos a continuación. Bien, respecto a la política interna y sus más recientes participaciones en los organismos regionales, resulta de gran importancia principalmente mencionar el protagonismo que Uruguay ha tenido dentro de Latinoamérica, pues ha logrado proyectarse al mundo como un punto de progreso y confianza frente a los constantes cambios
incertidumbre por las que pasa el mundo y específicamente la región. En las últimas décadas del siglo XX, la política del país estuvo marcada por el regreso a un régimen democrático después de 12 años de dictadura, tras el golpe de Estado en 1973. Y pues ya entrado el nuevo siglo, Uruguay se enfrentó a una crisis en el año 2002, luego de los problemas económicos iniciados en Argentina en 2001, que tuvieron un efecto directo sobre el sistema bancario, provocando quiebra en entidades privadas, una recesión económica y aumento en los niveles de desempleo y pobreza. Por esto mismo, para las elecciones de 2004, Uruguay volvió a tener un presidente izquierdista después de la dictadura, con la presidencia de Tabaré Vázquez, encabezado por el Frente Amplio, con lo que también dio fin a 20 años de gobierno de corte conservador. El proyecto político de este Frente Amplio, que estuvo liderado de nuevo por Tabaré Vázquez durante los periodos de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020, y de Pepe Mujica, que estuvo entre los años de 2010 a 2015, se caracterizaron por compartir las mismas líneas de trabajo, especialmente dirigidos a la política económica, y ambos se centraron en estabilizar la economía del país y reducir los niveles de pobreza y desempleo, además de promover reformas para fortalecer el Sistema Nacional de Salud y los programas educativos, aunque después de 15 años de que el Frente Amplio ostentara el poder, la población uruguaya pues de alguna manera mostró cierto hastío y se mostró un tanto descontenta, además que se pusieron sobre la mesa problemáticas como la inseguridad y el narcotráfico, pues ejemplo de ello es que se dio a conocer que el país se había convertido en un puerto de salida para las drogas provenientes de Colombia, Perú y Bolivia. La siguiente, por favor. Bien, en las pasadas elecciones presidenciales de octubre de 2019, el candidato a la presidencia del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, como vicepresidenta, obtuvieron la presidencia para el periodo de 2020 a 2025. Y pues, aunque las condiciones no han sido las óptimas debido a la pandemia, se le reconoció al país por el buen manejo de la crisis, además de tener una de las más bajas cifras de contagios y muertes a causa del COVID. Además de que una de las iniciativas por parte de este gobierno fue un recorte de más o menos del 20% de los sueldos a los altos ejecutivos para el fondo de coronavirus y medidas de apoyo para desempleados y para la pequeña y mediana empresa. Respecto a la dinámica regional durante este actual gobierno, pues se les ha visto muy activos en distintas plataformas pues que ofrece la región, ¿no? Ejemplo de ello fue las decisiones de salirse de la UNASUR, cuya justificación fue que este organismo ya había sido abandonado por la mayoría de sus integrantes. Y además de que este era un organismo regional que en los hechos ya había dejado de funcionar porque ya no contaba con una sede ni la Secretaría General Operativa. Entre las interacciones que tuvieron lugar este año también se encuentra la del Mercosur y la de la CELAC. En la primera reunión junto a los demás presidentes del Mercosur, el presidente de Uruguay defendió la iniciativa de firmar acuerdos comerciales fuera del bloque, debido a que los participantes con menor territorio, que en este caso es Uruguay y Paraguay, no se ven igualmente beneficiados a Brasil y Argentina. Y por último se encuentra la cumbre de la CELAC, celebrada en este septiembre pasado en la Ciudad de México, donde Lacalle Pou expresó su preocupación respecto a los actuales gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua y pues su falta de herramientas democráticas. Creo que es todo por nuestra parte. Gracias.
Por último, la política exterior del Uruguay y su relación con la integración regional a cargo de Ibarra Delgado Samantha y Pérez Solís Nola Patricia. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, el papel de la política exterior en la integración regional. Al hablar de la política exterior de un país y lo relacionado con la integración regional, es importante tener en cuenta tanto su contexto histórico como su contexto geopolítico mediante el cual ese país se desenvolvió dentro de la región y con respecto a los otros entes estatales. La inserción de Uruguay se encuentra marcada por su época colonial, así como por las condiciones que se suscitaron en su proceso de independencia. Dicho lo anterior, la inserción de Uruguay en el ámbito internacional se remota a su fase formativa, donde ya tenía relaciones con el exterior por todo el contexto que hubo en el momento de las disputas que tuvo con Brasil, con Inglaterra y con Francia. Sin embargo, fue hasta su consolidación como Estado-nación que Uruguay emerge como un actor en el sistema internacional y comienza a tener indicios de una política exterior formal y no solo relaciones con el exterior. Ya que si partimos de una definición de política exterior como un conjunto de lineamientos, decisiones políticas o acciones que toma un Estado como sujeto del derecho internacional para tener relaciones con otros sujetos internacionales con la finalidad de preservar los intereses nacionales del Estado, pues entonces no se puede hablar de una política exterior durante su fase formativa. Y bueno, estos inicios de su política exterior estuvieron caracterizados por una inestabilidad, ya que su política interna también era inestable. Entonces fue entrando hasta el siglo XX cuando su política exterior se fortalece y comienza a ser proactiva para centrarse en diferentes foros internacionales. Es decir, que dieron paso a una integración regional activa y comienza a ser parte de foros internacionales. Y bueno, la primera aparición que tuvo Uruguay en la integración fue en la Conferencia de La Haya de 1907, y esto es importante porque fue la primera conferencia donde por primera vez países latinoamericanos fueron convocados. Siguiente, por favor. Bueno, ¿hacia dónde va orientada la política exterior de Uruguay? Es importante mencionar que el principal objetivo de la ejecución de la política exterior de Uruguay es presentar al país con una postura activa dentro de la esfera internacional. La política exterior que va dirigida a la cooperación regional se centra en fomentar la coordinación, diseño y gestión de la colaboración a nivel regional para promover la negociación y acuerdos del Servicio Exterior Uruguayo. Además, existe un debate en la política exterior de Uruguay donde se encuentran dos posturas. La primera prioriza el eje atlántico, el cual presenta a Brasil como líder regional, y la segunda se dirige al eje pacífico como una plataforma de apertura que es comercial hacia el mundo y pues se centra concretamente en Europa. Y además, la política exterior de Uruguay se suele clasificar como una postura exterior de partidos. Y esto es porque, por un lado, se encuentran los partidos de izquierda, como sería Frente Amplio, que promueve la cooperación sur-sur, haciendo énfasis especial en la región latinoamericana. Y por otro lado, tenemos las posturas de derecha, donde se encuentran los llamados partidos fundacionales, y estos anteponen las relaciones basadas en la jerarquía norte-sur y la inserción del país en el plano internacional. Cedo la palabra. Gracias. Ahora bien, con respecto a los mecanismos de integración regional, estos son esquemas de cooperación en los cuales los estados involucrados, a partir de su voluntad política, llevarán a cabo una serie de acuerdos a través de los cuales todos los estados miembros recibirán algún tipo de beneficio. Siguiente, por favor.
En este sentido, Uruguay cuenta con una extensa trayectoria de participación en este tipo de mecanismos de integración, y un ejemplo de ello es su adhesión a la Asociación Latinoamericana de Integración a través de la ratificación del Tratado de Montevideo en 1980, con el principal propósito de promover el desarrollo tanto económico como social de la región. A su vez, uno de sus objetivos ha sido la construcción de un mercado común latinoamericano y su posterior expansión. Y por ello, Uruguay ha desempeñado un papel bastante activo dentro de este mecanismo. Asimismo, como hemos podido ver, también forma parte de lo que es el Mercado Común del Sur, y este representa uno de los pilares esenciales dentro de la construcción tanto de su política interna como en la estructuración de su política exterior, ya que este permea en distintas áreas, como lo es principalmente la económica, así como la cultural, cuestiones fronterizas o de movilidad de personas. Y bueno, pertenecer a este tipo de proceso de integración le ha permitido tanto ampliar su mercado como establecer diversas relaciones de índole comercial dentro de la región y a nivel internacional. Siguiente, por favor. Aunado a ello, también formó parte de lo que es la Unión de las Naciones del Sur, y se destaca su trayectoria dentro de este organismo porque en reiteradas ocasiones desempeñó un papel como mediador dentro de los conflictos que se llegaron a suscitar entre los miembros de dicho mecanismo, ya que siempre ha apostado por utilizar el arbitraje como un medio para la solución pacífica de controversias. Al momento de que Uruguay se adhirió a este mecanismo, causó gran revuelo al interior del país entre las élites tanto políticas como intelectuales debido a la naturaleza de este mecanismo, ya que esta no ha sido meramente comercial, sino que también ha hablado de otros temas como lo son los recursos energéticos, la infraestructura, la seguridad del ambiente, y se temía que este llegase a reemplazar al Mercosur. Sin embargo, debido al peso ideológico y a la polarización que ha existido en la UNASUR, en el año 2020 el país decidió abandonarlo, y en palabras de su Ministerio de Relaciones Exteriores, este mecanismo ha dejado de cumplir con su función y por ello decidieron abandonarlo, al igual de que varios de sus miembros también lo han dejado y ya no cuenta con una Secretaría General funcional ni con una sede. Asimismo, Uruguay también forma parte de lo que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el cual se desempeña como un interlocutor por excelencia entre la región latinoamericana y el resto del mundo, lo cual permite que se promuevan y se agilicen las negociaciones que se den entre la región con otras regiones del mundo y en otros organismos de carácter multilateral, así como también promueve los procesos llevados a cabo por otros organismos de integración dentro de la región. Siguiente, por favor. Y finalmente, al hablar de su política exterior en la actualidad, es importante recalcar que el país se basa en su plan estratégico de política exterior quinquenal, el cual establece una serie de objetivos estratégicos en los cuales el país se va a basar y va a poner mayor énfasis para la conducción de su política exterior. Siguiente, por favor. Una atrás. Gracias. En este sentido, los objetivos estratégicos en los cuales voy a puntualizar hacen referencia o se enfocan en lo que es la integración regional. Entonces, dentro de su plan, el país establece que es importante fortalecer su presencia tanto a nivel internacional como regional, lo cual le va a permitir profundizar la integración comercial tanto en la región como a nivel internacional mediante el Mercosur y las relaciones que establezca este con otros mecanismos de integración como lo es ALADI o bien los miembros que pertenecen a la Alianza del Pacífico. Todo ello con el propósito de diversificar sus mercados y aumentar sus exportaciones de bienes hacia otras regiones como lo es Asia-Pacífico de manera más directa. Y otro de sus objetivos es dinamizar y flexibilizar los procesos que se llevan a cabo dentro del Mercosur para evitar que las negociaciones que nazcan en este proceso de integración se entorpezcan
al igual que las negociaciones que lleva a cabo con otros organismos de la región. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Para finalizar nuestra presentación, les presentaremos nuestras conclusiones. Por favor. Bueno, a manera de conclusión, llegamos a que Uruguay ha superado distintas dificultades en su política interna. A la vez ha demostrado ser uno de los impulsores de integración en América Latina. Ha tomado iniciativa en los diferentes organismos internacionales a los que pertenece. Todo con el fin de generar una cooperación internacional en ámbitos económicos, sociales y culturales. Hoy en día es un referente de la regionalización en el Cono Sur, siendo vocero del trabajo en conjunto con el objetivo de seguir superando los obstáculos de este lado del mundo. Claro, sin descuidar sus relaciones comerciales y sociales con los demás continentes, respetando los principios de derecho internacional y de su misma política exterior. Eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención y abriremos el periodo de preguntas, por lo que les invitamos a abrir su micrófono para realizarlas o para escribirlas en el chat. Ok, de esta manera empezamos con Mitch Mendoza, la cual pregunta, ¿de qué forma el Mercosur se ha visto beneficiado por la participación de Uruguay? Por favor, el participante que quiera responder la pregunta. Yo la quiero responder. Bueno, esta es una pregunta interesante porque primero, como se mencionó, Uruguay tiene una ventaja por ser considerado un país bisagra entre Argentina y Brasil, además de que pues, el Mercosur fue fundador de este mecanismo y actúa activamente como promotor de mecanismos de integración. Además, gracias a que tenía un sistema político estable y democrático, se convirtió en sede de la Secretaría Administrativa y Técnica del Mercosur. Ok, gracias. A continuación, Martínez Lava Luis Said pregunta, ¿a partir de qué criterios o factores se ha orientado la política exterior? ¿Qué participante gusta responder la pregunta? Yo. Adelante, por favor. Uno de los criterios a considerar al estructurar la política exterior de Uruguay ha sido el partido que esté en el poder, ya que, como se pudo ver en la presentación, hay partidos que tienen tendencias de derecha y otros de izquierda, y en ese sentido se verá hacia qué región se inclinan más para apostar por una integración comercial. Un ejemplo de ello es que los partidos con inclinaciones de derecha suelen apostar más por la integración con la Unión Europea o el Atlántico, mientras que los partidos de izquierda tienden a apostar más por la integración regional en aras de ingresar con mayor facilidad a regiones del Pacífico, como lo es Asia-Pacífico. Gracias. Por último, Santana Gutiérrez Mayri nos pregunta, ¿qué representa por Uruguay entrar al Mercosur? Debido a que es parecida a la primera pregunta, le pregunto a nuestra compañera Samantha si gusta replicar sobre ella o alguien más gusta contestar. Bueno, como mencionamos en la exposición, Uruguay tiene un mercado interno muy reducido, entonces el entrar al Mercosur representaba una herramienta más para poder superar estas restricciones. Solo con decir que entraba a un mercado 46 veces más grande que el suyo, entonces le proporcionaba una mayor apertura para más mercados. Gracias. Al parecer, por el momento no tenemos más preguntas. De nueva manera, agradecemos su atención a nuestra presentación y damos por concluida nuestra participación. Gracias.